Nunca imaginó que su cuerpo se utilizaría para salvar al hijo de un hombre que ni siquiera sabía su nombre. Grace Williams estaba agotada. Su camiseta estaba empapada de leche. Le dolían los brazos de acunar a su hijo de 5 meses. Y le dolía la espalda de otro turno doble en la UCI neonatal. No era una superheroína. Solo era una madre soltera que intentaba pagar el alquiler y mantener la reserva de pañales. Pero esa noche ocurrió algo que la convirtió en algo más que una simple enfermera. Se suponía que iba a ser un final tranquilo para un largo turno. Grace acababa de terminar de extraerse leche en la sala de descanso cuando sonó la alarma de código azul. Una joven embarazada había llegado a urgencias tras un fatal accidente de coche. No había tiempo para salvarla, pero consiguieron sacar al bebé, que apenas respiraba, era prematuro y estaba desesperadamente frágil. No había familia, no había padre presente, solo una pequeña vida aferrándose a la respiración en medio del caos. El equipo neonatal trabajó sin descanso. Se le insertaron vías intravenosas. Las máquinas pitaban rítmicamente. Se ajustaron los tubos de alimentación. Pero el bebé rechazaba la leche de fórmula. Su cuerpo estaba demasiado débil para procesar nutrientes sintéticos. Sus niveles de oxígeno estaban bajando rápidamente. En una reunión desesperada entre médicos y enfermeras, alguien preguntó lo imposible. ¿Alguien conocía a una madre lactante? ¿Alguien que pudiera donar leche? O mejor aún, ¿alguien que pudiera intentar amamantarla? Hubo un largo silencio. Entonces alguien susurró el nombre de Grace. Ella dudó exactamente 3 segundos. No porque no quisiera ayudar, sino porque sabía que una vez que sostuviera a ese bebé, su corazón nunca volvería a ser el mismo. Aún así, asintió con la cabeza. La llevaron a la sala de neonatos, colocaron al frágil bebé contra su piel y por primera vez en horas, el ritmo cardíaco del bebé se estabilizó. Se alimentó, vivió. Gracias a Grace. 2 horas más tarde, apareció el padre. Era alto, imponente, y llevaba un abrigo que parecía más caro que el coche de Grace. Tenía el rostro pálido y los ojos hundidos. Este hombre acababa de perder a su esposa. Pero cuando vio a su hija viva, alimentándose en los brazos de una desconocida, no gritó ni exigió nada. Se quedó paralizado, observando a una mujer que no conocía hacer lo único que ninguna máquina ni médico podía hacer. Se llamaba Gabriel Santoro. Era un inversor de capital riesgo con negocios legítimos construidos sobre un legado familiar del que la mayoría de la gente hablaba en voz baja, pero nunca en voz alta. Recién viudo, y ahora padre de una recién nacida a la que no sabía cómo cuidar. Grace nunca pensó que volvería a verlo, pero lo que él hizo a continuación lo cambió todo. Hay un dicho entre las enfermeras de la USIN: tú no eliges a tus pacientes, pero a veces ellos te eligen a ti. Esa noche, Grace no solo salvó a un bebé, se convirtió en el centro inesperado de una vida que se desmoronaba. Y poco a poco, sin darse cuenta, cambiaría la vida de Gabriel tanto como él cambiaría la suya. A veces, los momentos que más cambian la vida no se producen con grandes gestos o románticos cuentos de hadas. Se producen en una tranquila habitación de hospital, bajo la cruda luz fluorescente, cuando una persona destrozada hace algo extraordinario por otra. ¿Qué harías si tu cuerpo fuera lo único que pudiera salvar al hijo de un desconocido? ¿Y si ese momento fuera solo el principio? Grace Williams no había planeado este tipo de vida. A sus 30 años, era enfermera a tiempo completo en la UCI neonatal del Boston General Hospital y madre a tiempo completo de un bebé de 5 meses llamado Noah. Sus mañanas comenzaban antes de que saliera el sol y terminaban mucho después de que se pusiera, normalmente con un biberón en una mano y un monitor para bebés en la otra. Su apartamento era pequeño, escondido en un barrio tranquilo pero deteriorado a las afueras de la ciudad, con suelos que crujían y muebles de segunda mano, pero estaba lleno de calidez, risas y el tranquilo murmullo de la supervivencia. Grace había estado sola desde el tercer mes de embarazo. El padre de Noah, que antes estaba lleno de promesas y palabras poéticas, había desaparecido en el momento en que la realidad de la paternidad llamó a su puerta. Se había marchado durante una discusión y los días se convirtieron en semanas sin una sola llamada. Al final, dejó de tener esperanzas.
No había manutención infantil ni crianza compartida. Solo ella, un cochecito con una rueda rota y una voluntad obstinada de darle a su hijo una buena vida. Ser enfermera había sido su sueño desde la secundaria, aunque nunca imaginó que terminaría en la unidad de cuidados intensivos neonatales. La primera vez que sostuvo a un bebé prematuro, apenas más grande que su mano, lloró. No por tristeza, sino por el peso de lo frágil y hermosa que podía ser la vida. El trabajo en la UCIN era implacable. Bebés luchando por respirar, máquinas que nunca callaban, y familias caminando por la cuerda floja entre la esperanza y la desolación. Pero eso le dio a Grace un sentido de propósito. No podía arreglar su propia vida por completo, pero podía ayudar a salvar la de otra persona. Aún así, la vida fuera del hospital no era nada fácil. Su horario le dejaba poco tiempo para descansar. Entre los turnos de noche y las tomas tempranas, a menudo se alimentaba de cafeína e instinto. Hacer la compra se había convertido en un juego de presupuestos y llevaba una lista actualizada de las ofertas de pañales en 3 tiendas diferentes. Había noches en las que lloraba de agotamiento, meciendo en silencio a Noah en sus brazos mientras miraba por la ventana de la cocina, preguntándose si las cosas alguna vez serían más fáciles. Pero había una cosa que nunca hizo: rendirse. Su amor por Noah era el combustible que la mantenía en marcha. Lo veía como su milagro, la razón por la que su pasado roto no la definía. Había crecido en un tranquilo pueblo de Vermont, criada por una madre soltera que tenía 2 trabajos y aún así se las arreglaba para arroparla cada noche con un cuento. Su padre se había marchado cuando ella tenía 9 años, un vago recuerdo compuesto por sillas vacías y promesas que nunca cumplió. Grace sabía lo que era el abandono, y hacía mucho tiempo había jurado que nunca transmitiría ese legado. Quería que su hijo supiera lo que era sentirse seguro, lo que significaba ser elegido cada día. El hospital se convirtió en su segundo hogar. Las enfermeras con las que trabajaba eran como su familia. Intercambiaban turnos para ayudarse mutuamente, compartían leche materna cuando era necesario y celebraban cada gramo de peso que ganaban sus pequeños pacientes. Grace era respetada no solo por su habilidad, sino también por su corazón. Tenía una presencia tranquila que reconfortaba a los padres asustados y calmaba a los bebés que lloraban. Y, sin embargo, a pesar de toda esa fuerza, seguía teniendo miedos ocultos. Temía al futuro. Temía que le pasara algo y dejara a Noah solo. Temía quedarse atrapada en un bucle en el que daba todo pero no recibía nada a cambio. Lo que no sabía, lo que no podía imaginar, era que una noche, un bebé y un desconocido empezarían a cambiar todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y las segundas oportunidades. En ese momento, Gabriel Santoro era solo un nombre que había oído susurrar entre los médicos. El marido de una paciente famosa, rico, afligido y completamente desconectado del recién nacido que había dejado atrás. Grace no pensaba mucho en él. No tenía espacio en su mente para alguien así, alguien cuyo mundo parecía tan alejado del suyo. Pero el destino no pide permiso, solo espera el momento adecuado. Y el momento de Grace acababa de comenzar. Gabriel Santoro estaba de pie en el pasillo de la UCIN, mirando a través del cristal una escena que no tenía sentido. Su hija recién nacida, envuelta en un pañuelo azul pálido, estaba mamando tranquilamente en brazos de una mujer que no conocía. La mujer tenía el pelo oscuro recogido en un moño suelto, la bata del hospital ligeramente arrugada y una placa sujeta al pecho. Su expresión era tranquila, concentrada, maternal. El bebé, su bebé, estaba vivo gracias a ella. Apenas unas horas antes, Gabriel se encontraba en otra ciudad, encerrado en una reunión privada, negociando un acuerdo que habría añadido millones a su cartera. Su teléfono estaba apagado, sin saber que su esposa estaba en una ambulancia luchando por su vida. Cuando llegó al hospital, Isabel ya había fallecido, y lo único que quedaba era su hija, nacida prematuramente y que apenas se mantenía con vida. Se lo había perdido todo: el nacimiento, el último latido, el último adiós. Ahora, mientras observaba a Grace acunar a su hija con una especie de reverencia que no podía comprender, algo dentro de él se rompió.
Cuando finalmente entró en la habitación, su voz era apenas audible. Grazie. La palabra salió entrecortada, cargada de una emoción que no podía nombrar. Grace levantó la vista brevemente, asintió con la cabeza y volvió a centrar su atención en el bebé. No buscaba atención ni gratitud, solo hacía lo que había que hacer. Durante los días siguientes, Gabriel volvió al hospital, siempre rondando por el borde de la habitación, siempre observando a Grace con una intensidad silenciosa. Ella siguió amamantando al bebé, al que habían llamado Emma, 3 veces al día, en virtud de una orden hospitalaria temporal firmada por la Junta Médica. Era muy inusual, pero en este caso era médicamente necesario. El vínculo, el contacto piel con piel, la nutrición, todo ello estaba salvando la vida de Emma. Al principio, sus conversaciones eran breves, clínicas. Gabriel preguntaba cómo estaba Emma. Grace respondía con detalles sobre su peso, los intervalos de alimentación y sus signos vitales. Él se mostraba cauteloso, rígido. No estaba acostumbrado a mostrarse vulnerable ni a estar a merced de otros. Grace era paciente, pero distante. Su amabilidad era automática, no personal. Eran dos personas de mundos diferentes que orbitaban alrededor del mismo frágil centro. Pero algo comenzó a cambiar. Al sexto día, durante una toma nocturna, Gabriel se quedó más tiempo de lo habitual. Se sentó frente a Grace, con los ojos cansados y la voz más suave que antes. Le preguntó por su hijo, Noah. Grace dudó antes de responder. No estaba acostumbrada a que las familias de los pacientes se interesaran por su vida. Le dijo que Noah tenía 5 meses, que estaba sano y que dormía como un angelito, excepto cuando no lo hacía. Gabriel sonrió por primera vez. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. Esa sonrisa se convirtió en un hilo que se entretejía en sus interacciones. Empezó a traerle café expreso por las mañanas. No café, sino auténtico café expreso en pequeños vasos de papel de un local al otro lado de la ciudad. Ella empezó a contarle pequeñas historias sobre la vida en la UCI neonatal. Cosas que le hacían reír en silencio de una forma que le resultaba desconocida, incluso a él mismo. Grace descubrió que Gabriel no solo era rico, sino también brillante. Había construido un imperio legítimo a partir del dinero familiar, que venía acompañado de sombras de las que la mayoría de la gente no hablaba. Pero también era torpe, emocionalmente distante de una manera que la riqueza no podía ocultar. Él confesó que Isabel había sido el núcleo emocional de su matrimonio, y sin ella no sabía cómo conectar con la gente, especialmente con su hija. Grace no le ofreció consuelo, le ofreció honestidad. Le dijo que estaba bien sentirse perdido, que ser padre no consistía en saberlo todo, sino en estar presente de todos modos. Le dijo que, a veces, lo mejor que se podía hacer por un bebé era simplemente abrazarlo y hacerle saber que estabas ahí. Gabriel la escuchó. Empezó a coger a Emma en brazos más a menudo. Le preguntó a Grace cómo colocarla, cómo hacerla eructar, cómo interpretar los pequeños sonidos que emitía. Y cada vez, ella se lo enseñaba sin juzgarlo. A medida que Emma se fortalecía, la junta del hospital se preparaba para transferir su cuidado a la asistencia domiciliaria. Gabriel estaba abrumado. Aún no tenía niñera. No confiaba en los extraños y admitió que le aterrorizaba llevar a Emma a casa solo. Grace esperaba que sus caminos se separaran en ese momento. Su papel era temporal, una solución provisional en una emergencia médica. Pero entonces Gabriel le hizo una petición. Le preguntó si consideraría irse a casa con ellos, durante un mes, quizá 2. No como enfermera, no oficialmente, sino como alguien en quien Emma confiara. Le ofreció pagarle el doble de su salario, cubrir la guardería de Noah y proporcionarles un espacio privado a ambos en su casa. Grace se quedó atónita. Iba en contra de todas las líneas que había trazado entre su vida profesional y personal. Pero cuando miró a Emma, que ahora le agarraba el dedo con una fuerza sorprendente, se dio cuenta de que no podía marcharse. Todavía no. Aceptó, con condiciones estrictas, límites, expectativas, temporalmente.
La mudanza a la finca de Gabriel fue surrealista. La mansión estaba situada en una colina con vistas al puerto, llena de muebles de madera oscura, paredes de piedra y silencio. A Grace y Noah les dieron un ala para invitados, con una guardería, una zona de juegos y una pequeña cocina privada. Al principio fue incómodo. Las comidas eran tranquilas, las interacciones corteses. Gabriel se mantenía ocupado con el trabajo. Grace se centraba en los niños, pero entre ellos latía un trasfondo de algo tácito. Una noche, después de que Noah se hubiera ido a dormir y Emma finalmente se hubiera calmado, Grace encontró a Gabriel en la cocina, con las mangas remangadas, intentando, sin éxito, calentar un biberón correctamente. Ella se rió, le quitó el biberón y le enseñó a agitarlo, no a sacudirlo. Él le pidió que se quedara unos minutos. Le sirvió una copa de vino y por primera vez hablaron sin reservas. Él le preguntó por sus sueños. Ella le contó que antes quería ser pediatra, pero que la vida le había deparado otros planes. Él le confesó que no tenía ni idea de qué tipo de padre sería, pero que quería estar presente. Grace admitió que le daba miedo dejar entrar a alguien en su vida, especialmente a alguien como él. Él no se inmutó. Le dijo en voz baja que el dinero no podía proteger el corazón de un desengaño. Y en ese momento, algo entre ellos se rompió. Los días se convirtieron en semanas. Grace empezó a fijarse en la forma en que Gabriel miraba a Emma, la forma en que sus manos habían aprendido a ser delicadas. Se fijó en cómo la observaba cuando creía que ella no le veía, cómo se quedaba un poco más de tiempo en los espacios compartidos. No eran solo dos personas que cuidaban de una niña. Se estaban convirtiendo en algo más. Algo sin nombre, pero innegable. Grace intentó ignorarlo. Se dijo a sí misma que era algo temporal, que los hombres como Gabriel no se enamoraban de madres solteras de barrios deteriorados. Se recordó a sí misma la última vez que confió en alguien, cómo terminó en traición y soledad. Pero los corazones no siempre escuchan a la razón, escuchan a la presencia, a los momentos, a las pequeñas bondades que se suman para formar algo más grande. Y Gabriel comenzó a darse cuenta de que esta mujer de ojos cansados y calma inquebrantable no solo le estaba ayudando a sobrevivir a la paternidad, le estaba ayudando a vivir de nuevo. Grace sabía que esto no podía durar. A pesar de la calidez que poco a poco había llenado la mansión, antes fría, a pesar de las charlas nocturnas y las miradas silenciosas que se prolongaban más de lo que debían, cada mañana se recordaba a sí misma que aquello era temporal. Estaba allí porque un bebé la necesitaba, no porque perteneciera a aquel lugar. Sin embargo, cada día que pasaba le resultaba más difícil trazar esa línea. Un sábado por la mañana, Gabriel entró en la cocina, vestido con vaqueros y una camisa sencilla. Llevaba a Emma en un brazo y el dinosaurio de juguete favorito de Noah en el otro. Parecía cualquier otro padre agotado que intentaba seguir el ritmo de dos niños. Grace sonrió y le sirvió un espresso. Y por un breve instante se sintió como una verdadera familia. Empezaron a dar paseos juntos con los bebés, a veces por el parque, otras veces por calles tranquilas cerca del puerto. Grace empujaba el cochecito de Emma mientras Gabriel llevaba a Noah a hombros. Los transeúntes les sonreían, asumiendo que eran una pareja. Grace nunca les corregía, y Gabriel tampoco. Aún así, ella sentía el peso de sus diferencias. Él era un hombre con contactos, riqueza, y un nombre que la gente susurraba con respeto o cautela. Ella era una enfermera que vivía al día. Su presencia en la vida de él no encajaba, no a largo plazo. El punto de inflexión llegó cuando la suegra de Gabriel llegó sin avisar. Margaret Sinclair era alta, vestía con elegancia y hablaba con la autoridad de alguien acostumbrado a que le obedecieran. Había venido a ver a su nieta e inmediatamente exigió saber quién era Grace. Gabriel la presentó educadamente, pero Grace podía sentir la tensión. Durante el almuerzo, Margaret fue todo sonrisas con Gabriel y miradas con Grace. Esperó a que Gabriel saliera de la habitación antes de hablar. «Tú eres la enfermera», dijo con voz fría. «He oído hablar de ti. Gabriel ha sido muy generoso últimamente. Supongo que te pagan bien». Grace mantuvo la voz firme.
Estoy aquí porque Emma necesitaba cuidados. Eso es todo. La sonrisa de Margaret se tensó. No finjamos, querida. Las dos sabemos que los hombres como Gabriel no tienen a mujeres como tú a su lado sin expectativas. Sus palabras dolieron, eran agudas y calculadas. Grace no respondió. Cogió a Noah, se excusó y salió de la habitación con la cabeza alta y el corazón tembloroso. Esa noche, Grace evitó a Gabriel, le dio de comer a Emma en silencio y luego se fue directamente a su habitación. Al día siguiente, le entregó a Gabriel una carta de renuncia. Él la leyó, frunciendo el ceño. ¿Qué ha pasado? ¿He hecho algo? Grace negó con la cabeza. No, no tiene que ver contigo. Simplemente ha llegado el momento. Gabriel se acercó. Grace, si alguien ha dicho algo. Ella lo interrumpió. Por favor, no lo compliques más. Nunca se suponía que me quedaría tanto tiempo. Necesito volver a mi vida. Tú y Emma tenéis que empezar la vuestra. Gabriel la miró durante un largo momento y luego asintió en silencio. Si eso es lo que quieres, no te lo impediré. Grace se marchó 2 días después. De vuelta en su pequeño apartamento, todo le parecía más pequeño. Noah parecía confundido al principio, pero luego volvió a su antigua rutina. Pero Grace no podía sacarse de la cabeza el vacío. Echaba de menos los diminutos dedos de Emma, la forma en que la bebé gorjeaba cuando la abrazaba. Echaba de menos la tranquila presencia de Gabriel, su humor seco, la forma en que había empezado a hacer tortitas todos los domingos solo para hacer reír a Noah. Se dijo a sí misma que era mejor así, que había que volver a trazar las líneas antes de que las cosas se enredaran demasiado. Sin embargo, cada vez que abría el teléfono y veía un nuevo mensaje de Gabriel, sin leer y en silencio, sentía la atracción de lo que casi habían tenido. Gabriel, por su parte, se sumió en una espiral de silencio. Se volcó en el trabajo y dejó a Emma al cuidado de una serie de niñeras altamente cualificadas. Ninguna de ellas duró más de una semana. Emma lloraba más, dormía menos y rechazaba los biberones de los desconocidos. El personal de su casa andaba de puntillas a su alrededor. Empezó a cancelar reuniones, a evitar llamadas. Por la noche, se sentaba solo en la habitación de Emma, abrazándola hasta que se dormía, preguntándose dónde se había torcido todo. No esperaba echar tanto de menos a Grace. Pensaba que era la ayuda, la comodidad, la familiaridad. Pero no era eso. Era su voz por las mañanas, su tacto que calmaba a Emma, la forma en que la risa de Noah llenaba su casa como si siempre hubiera pertenecido a ella. Echaba de menos la forma en que ella le desafiaba, como nunca le importó su dinero ni su nombre. Ella le había mirado como si fuera un hombre, no un legado. Una noche, tras un largo silencio, finalmente respondió a uno de los antiguos mensajes de Grace. Solo una simple frase. Emma te echa de menos. Sin presión, sin exigencias, solo la verdad. Grace se quedó mirando el mensaje durante horas antes de responder. Yo también la echo de menos. ¿Y tú? Añadió, aunque no esperaba una respuesta. Pero esta llegó rápidamente. Ven, solo para visitarme, sin expectativas. Por favor. Grace dudó. Su corazón le decía que corriera hacia él. Su mente le recordaba la voz de Margaret, su propio miedo. Aún así, a la mañana siguiente, empacó las cosas de Noah y condujo hasta la mansión. Gabriel abrió la puerta él mismo. Emma estaba en sus brazos. La bebé chilló al ver a Grace y extendió los brazos hacia ella. Grace la tomó, con lágrimas en los ojos. Gabriel no habló al principio, solo las observaba, con una expresión indescifrable. Finalmente dijo, lo intenté, solo, no puedo. Grace lo miró, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué quieres de mí, Gabriel? Él se acercó. No ayuda, no compasión. A ti. Te quiero aquí porque aquí me siento como en casa. Solo cuando estás tú aquí. Grace no respondió de inmediato. Se sentó en el sofá con Emma en brazos, observando a Noah gatear hacia la zona de juegos como si nunca se hubiera ido. Le dolía el corazón por todo lo que no se había dicho. Tengo miedo, susurró. Ya me han abandonado antes. Me han mentido. No puedo volver a pasar por eso. Gabriel se arrodilló frente a ella. Cometeré errores.
pero te veo de verdad, no como a alguien temporal, no como a alguien que llena un vacío. Eres todo lo que no sabía que me faltaba, y no quiero volver a perderte. Grace cerró los ojos, respiró hondo, y se permitió creerle. Solo por un momento, lo suficiente para susurrar, de acuerdo. Durante un tiempo las cosas parecían ir bien. No eran perfectas, no estaban exentas de momentos de duda, pero iban bien, de una forma que hacía creer a Grace que tal vez, solo tal vez, esa era la vida que se había ganado con todas las noches sin dormir y los sacrificios silenciosos. Volvió a la mansión despacio, con cuidado, viviendo cada día tal y como venía. Gabriel no la presionó. Le dio espacio. Dejó que ella decidiera el ritmo de lo que fuera que estaban construyendo. No lo llamaban relación. No era necesario. Era un ritmo que habían creado juntos. Uno basado en calentar biberones a altas horas de la noche, cambiar pañales y miradas silenciosas que se prolongaban durante las comidas compartidas. Noah y Emma prosperaban. La casa, antes llena de ecos y silencio, ahora bullía con las risas de los bebés y el ritmo constante de algo que se asemejaba a la paz. Pero la vida real tiene una forma de poner a prueba lo que parece estable. El primer golpe llegó cuando la prensa se enteró. Bastó con una foto borrosa de Gabriel llevando a Noah a hombros mientras Grace caminaba a su lado con Emma en un portabebés. El pie de foto decía: el heredero de una empresa de capital riesgo reconstruye su familia con una mujer misteriosa. En cuestión de días, la cara de Grace apareció en los sitios web de cotilleos. Su pasado fue destrozado por periodistas a los que no les importaba la verdad. Los titulares especulaban con que era una cazafortunas, una niñera interna convertida en amante. Un artículo incluso afirmaba que había atrapado a Gabriel con un hijo que no era suyo. Grace se sintió humillada. Dejó de salir de casa. Borró sus redes sociales. Pero lo que más le dolió, más que las mentiras, fue la reacción de Gabriel, o más bien su falta de reacción. No hizo ninguna declaración. No le tendió la mano durante el caos. Le dijo que lo ignorara, que ya pasaría. Pero Grace no podía ignorarlo. Ella no era una figura pública, era enfermera, madre, alguien que había trabajado toda su vida para proteger su privacidad y su dignidad. Y ahora, unos desconocidos susurraban su nombre como si fuera un escándalo. El segundo golpe vino de dentro. Margaret regresó, esta vez con un abogado. Afirmó que estaba luchando por el derecho a visitar a Emma, alegando su preocupación por el juicio de Gabriel y la influencia de una mujer sin vínculo legal con la niña. Grace escuchó una de sus conversaciones en el estudio. La voz de Margaret era aguda, acusadora. Esta mujer es un lastre. No es familia. Es un sustituto de alguien que perdiste. Te aferras a ella porque estás de duelo. Gabriel no defendió a Grace, no de la forma que ella necesitaba. Le dijo a Margaret que se marchara, pero no dijo las palabras que Grace esperaba. No dijo que Grace fuera permanente. Esa noche hizo una maleta. No con todo, solo lo necesario. Dejó una nota en la encimera de la cocina. Amo a esta familia, pero no seré el sustituto de nadie. Si no estás listo para elegirme por completo, entonces, por favor, no me retengas a medias. Se llevó a Noah y se marchó antes del amanecer. Pasaron los días sin contacto. Grace se mudó con una amiga al otro lado de la ciudad, aceptó un turno temporal en una clínica cercana e inscribió a Noah en una pequeña guardería. Le dolía el corazón, pero su determinación era firme. No criaría a su hijo en un hogar en el que constantemente se cuestionaba su lugar. Gabriel intentó llamarla. Al principio, solo una vez. Luego, otra vez. Después, mensajes. Te echo de menos. Emma llora por ti. Vuelve. Grace los leía, a veces con lágrimas en los ojos, pero no respondía. No fue hasta la primera fiebre de Emma cuando las cosas cambiaron. Gabriel volvió a llamar, esta vez no para preguntar, sino para suplicar. Emma estaba enferma. Los médicos dijeron que era un virus, nada grave, pero no dormía, no comía y no dejaba de llorar por Grace. La voz de Ethan se quebró al teléfono. Lo siento, Grace. Deberías haberte protegido de ellos, de todo, pero no sabía cómo. Por favor, ven a verla. Una hora.
Es todo lo que te pido. Grace dudó. Había vuelto a levantar muros alrededor de su corazón. Con cuidado. Ladrillo a ladrillo. Pero no podía ignorar la idea de Emma, enferma y confundida, llorando por alguien que no estaba allí. Se dijo a sí misma que solo sería una visita. Vistió a Noah, preparó un biberón y condujo de vuelta a la mansión con las manos temblorosas. Cuando Gabriel abrió la puerta, no parecía el hombre que le había dejado. Parecía más viejo, más cansado, como si no hubiera dormido en días. No intentó abrazarla, simplemente se hizo a un lado. Grace se dirigió directamente a Emma, que estaba acurrucada en su cuna, lloriqueando. La bebé la buscó al instante. Grace la abrazó con fuerza, tarareando suavemente, y en cuestión de minutos, Emma se relajó. Gabriel observaba desde la puerta, con los ojos enrojecidos. Grace no habló al principio. Se concentró en Emma, en su respiración, en la calidez de la familiaridad que volvía a la piel del bebé. Finalmente, levantó la vista. ¿Por qué no me defendiste? ¿Por qué no dijiste que yo pertenecía a este lugar? La voz de Gabriel era tranquila. Porque tenía miedo de decirlo en voz alta, de perderte de todos modos. Pensé que si me quedaba callado la tormenta pasaría, pero no fue así. En cambio, te arrastró. Grace asintió lentamente. Necesitaba oírlo. Necesitaba que dijeras que no solo estaba ocupando el lugar de otra persona, que yo importaba por quien soy, no por a quién te recuerdo. Gabriel dio un paso hacia ella. No eres un reemplazo, Grace. Tú eres la razón por la que respiro. No solo salvaste a Emma, me salvaste a mí, pero tardé demasiado en darme cuenta. Tenía demasiado miedo de decirlo. Hizo una pausa, respiró hondo. Te quiero, no por lo que haces, no porque intervinieras, sino porque te quedaste cuando no tenías por qué hacerlo, porque convertiste esta casa en un hogar. Grace sintió que las paredes que rodeaban su corazón temblaban. Las palabras que había estado esperando finalmente habían llegado. No como un gran discurso, sino como una verdad al descubierto. Miró a Emma y luego a Gabriel. Esto no puede ser temporal. Si lo hacemos, es todo o nada. Gabriel asintió. Hagámoslo todo, sin medias tintas. En ese momento, algo volvió a cambiar. No porque todo se hubiera arreglado. No porque el mundo exterior fuera a ser de repente amable, sino porque se habían elegido el uno al otro. No por necesidad, no por dolor, sino por amor. Las semanas siguientes transcurrieron con pasos tranquilos y deliberados. Grace no volvió a mudarse inmediatamente, que no del todo convencida, pero dispuesta a escuchar. El giro emocional no llegó como un trueno, llegó suavemente, envuelto en un sobre. Dejado en el buzón de Grace un martes cualquiera. Dentro había una carta formal del Departamento de Salud del Estado. Su licencia de enfermería estaba siendo revisada. Se había presentado una denuncia anónima acusándola de violar los límites éticos al entablar una relación sentimental con el padre de un antiguo paciente mientras aún estaba bajo cuidados hospitalarios. A Grace le temblaban las manos. Leyó la carta 2 veces y luego se sentó en el borde de la cama, con las palabras difuminándose en estática. Sabía que tenía que ser Margaret. El momento, el tono, las amenazas veladas de hacía semanas. Todo encajaba, pero nada de eso hacía que el golpe fuera más fácil. Su carrera era su identidad. La había acompañado a través de la maternidad, el desamor y la supervivencia. Ahora pendía de un hilo. Llamó a Gabriel. Su voz era plana, mecánica. Él llegó 20 minutos más tarde. Cuando ella le entregó la carta, él la leyó en silencio y luego la dobló con cuidado. Yo me encargaré de esto, legalmente, lo que sea necesario. Grace negó con la cabeza. No se trata de abogados, se trata de mi nombre, de mi integridad. Una vez mancillada no podré limpiarla con dinero. Gabriel apartó la mirada con la mandíbula apretada. Lo está haciendo para fastidiarme. Haré que pare. Grace se acercó. No quiero venganza. Quiero la verdad. Quiero que me vean como algo más que una mujer a tu sombra. La expresión de Gabriel se suavizó. Nunca lo has sido. Tú eres la luz, Grace. Yo era el que estaba detrás de ti.
Comenzó la investigación. Grace fue suspendida temporalmente. Entrevistaron a sus colegas. Se pusieron en contacto con las familias de antiguos pacientes. Gabriel se ofreció a llevarse a ella y a los niños lejos, solo por un tiempo, tal vez a una cabaña o una casa en la playa en algún lugar tranquilo. Pero Grace se negó. Huir la haría parecer culpable. Se quedó en la ciudad. Pasaba los días con Noah y Emma. Y esperaba. La espera era peor que cualquier confrontación. La desgastaba por completo. Su confianza, su sueño, su alegría. Una noche, mientras mecía a Emma para que se durmiera, Grace susurró: «Hice todo lo correcto, te salvé, te amé, y ahora podría perder lo único que me ayudó a sobrevivir». Gabriel estaba en la puerta, escuchando. Entró lentamente, tomó a Emma de sus brazos y la abrazó con fuerza. «No lo perderás, Grace. Si el mundo no puede verte tal y como eres, yo se lo recordaré». En voz alta, públicamente. A la mañana siguiente, Gabriel publicó una declaración personal, no a través de un equipo de relaciones públicas, no filtrada por abogados, solo una carta pública sin edulcorar publicada en todas las plataformas que tenía. Explicó cómo Grace había salvado a Emma, no una vez, sino una y otra vez. Escribió sobre su profesionalidad, su altruismo, su negativa a aceptar un trato especial. Admitió su propio silencio y lo calificó de error. Terminó la carta con una frase que se hizo viral en cuestión de horas. No era la enfermera que se enamoró de un hombre rico. Era la mujer que enseñó a un hombre destrozado a ser padre. En 24 horas recibió un aluvión de apoyos. Enfermeras, madres, médicos, antiguos pacientes. Todos compartían historias sobre la compasión de Grace, su trabajo incansable, su papel como sanadora. La narrativa cambió. Aún así, la investigación tuvo que seguir su curso. Después de 2 largas semanas, Grace recibió el veredicto. No le suspendieron la licencia. La Junta no encontró ninguna violación ética, ninguna infracción de conducta. Sus acciones se habían basado en la necesidad médica, la compasión y la integridad. Fue absuelta. Pero algo había cambiado en ella. Se dio cuenta de que, incluso cuando la verdad está de tu parte, el mundo puede seguir dudando de ti. Ella había sobrevivido a esa duda, pero le dejó una cicatriz, una que le recordaba lo frágil que podía ser la confianza. Gabriel la llevó a salir esa noche, sin cámaras, sin fanfarria. Solo ellos dos en una tranquila azotea con vistas al puerto. Mientras comían, Gabriel sacó una pequeña caja de su chaqueta. Grace se quedó paralizada. «Antes de que digas nada», dijo él con delicadeza, «esto no es una propuesta de matrimonio. Todavía no, es una llave. De la casa, de nosotros. No te pido que digas que sí para siempre. Te pido que me digas si estás lista para dejar de decir quizá». Grace abrió la caja. Dentro había una llave de plata con una cadena sencilla. Levantó la vista y las lágrimas reflejaron las luces de la ciudad. «No me da miedo el para siempre», dijo. «Me da miedo el casi». Gabriel asintió. «Entonces, no volvamos a estar nunca más en el casi». El giro emocional no fue que se hubieran enamorado. Fue que se habían quedado a pesar del miedo, a pesar del fuego, a pesar de la amenaza de perderlo todo. Y al quedarse, habían convertido la supervivencia en algo más suave. Algo que por fin se sentía como un hogar. Un año después, la mansión ya no parecía un lugar construido para el silencio. Estaba llena de sonidos que importaban. La risa de Noah resonando en los pasillos, los pasos de Emma tropezando en el suelo de la cocina, Gabriel leyendo cuentos antes de dormir con más entusiasmo que habilidad, y la voz de Grace llamando a todos a cenar como si fueran la única familia que hubiera existido jamás. No celebraron una boda. Todavía no. No hubo grandes declaraciones bajo candelabros. No hubo vestidos de diseñador ni flashes de cámaras. Pero en una tranquila mañana de domingo, en el patio trasero, bajo un cielo cubierto de suaves nubes, Gabriel se arrodilló junto a Grace mientras sus hijos jugaban detrás de ellos y le susurró una promesa. No para el mundo, solo para ella. «Te elegiré a ti, todos los días, incluso cuando sea difícil, incluso cuando falle, y especialmente cuando tenga miedo». Ella no lloró.
Solo sonrió, porque ya lo sabía. Algunas verdades no necesitan ceremonias, solo necesitan coherencia. Grace había vuelto a la enfermería, pero en sus propios términos. Dividía su tiempo entre el hospital y una nueva organización sin ánimo de lucro que había cofundado con Gabriel, una organización que proporcionaba apoyo posparto a madres que no tenían a nadie. La llamaron Emma's Light, la historia de cómo una enfermera salvó a un bebé prematuro y ayudó a un padre viudo a recuperarse, se convirtió en algo más que un recuerdo privado. Se convirtió en un símbolo. Grace no quería fama, quería tener un impacto, y ahora tenía ambas cosas. Margaret nunca se disculpó formalmente, pero ahora visitaba la casa a menudo. Se sentaba en silencio con Emma en el jardín. A veces traía fotos antiguas de Isabel. Susurraba historias que Grace sabía que eran dolorosas, pero necesarias. La curación no llegó con fanfarria, llegó en pequeñas dosis de gracia, tanto dadas como recibidas. Una noche, después de que los dos niños se hubieran dormido, Gabriel y Grace se sentaron en el columpio del porche. Entrelazaron sus manos. Contemplaron cómo el cielo se llenaba de estrellas. Él se volvió hacia ella y le dijo, solía pensar que el amor llegaba de golpe, que tenía que ser perfecto o no era real, pero tú me has enseñado que el amor verdadero aparece poco a poco, obstinadamente, incluso cuando no lo pides. Grace se inclinó hacia él, con voz tranquila pero firme. El amor no es algo que te rescata, es lo que crece cuando ambos decidís quedaros, especialmente cuando marcharse podría ser más fácil. Su viaje no había sido perfecto. Había habido noches de dudas, mañanas de agotamiento y días en los que el pasado amenazaba con robarles el presente. Pero habían construido algo, no sobre una fantasía, sino sobre la resistencia, la elección y la confianza reconstruida pieza a pieza. Grace había entrado en la USIN aquella noche esperando terminar su turno e irse a casa. En cambio, había comenzado una vida que nunca había planeado, pero que de alguna manera siempre había necesitado. No había salvado a Gabriel, ni siquiera se había propuesto amarlo. Lo único que hizo fue estar presente cuando importaba. Y, de alguna manera, eso había sido suficiente. La verdad definitiva la descubrió en una nota que Gabriel dejó una vez en su mesita de noche. Una nota que encontró meses después, doblada debajo de una taza de café. Tú no fuiste el milagro. Fuiste la que creyó que aún nos merecíamos uno, y nos lo diste de todos modos. Entonces, ¿qué harías si tu bondad cambiara la vida de un desconocido? ¿Te alejarías o te quedarías y dejarías que esa bondad también cambiara la tuya?